Y el tercero, el tema de viabilidad. El tema de viabilidad significa que realmente pueda ser ejecutado, ¿verdad? Porque yo puedo tener muy buenas ideas, tengo que tener muy buena vocación, pero si no tengo una viabilidad, por lo menos en un corto plazo, tengo que analizarlo y tengo que ver si lo puedo o no convertir en un proyecto. Ya vamos a ver, o vamos a comentar que la viabilidad en realidad no es una limitación. La mayoría de los proyectos se pueden realizar. Lo que sí hay que ver es en qué plazo los puedo realizar. Si los puedo realizar en un corto plazo o en un mediano plazo o en un largo plazo. Yo lo que le digo a las personas es nunca abandonen sus proyectos, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, tengo un proyecto que me interesa, tengo esa, me nace, me gusta, pero tal vez no lo puedo ejecutar ahorita, bueno, tal vez no lo pueda hacer en un año, pero lo podría hacer en 5 años o tal vez en 10 años, pero normalmente son cosas que uno tiene que valorar y ver si lo puedo postergar, si lo puedo eh, eh, llevar con algunos cambios, horas, qué sé yo, algunas variaciones que me permitan llevarlo de alguna manera y después pasar al proyecto original. Pero la viabilidad es pensando más que todo en un plazo más corto. Bueno, ¿y cómo inicia un proyecto? Bueno, viene la lluvia de ideas. Ustedes saben lo que es una lluvia de ideas. La lluvia de ideas es que a veces a uno se le ocurren N cantidad de cosas. Muchas veces son ideas que nosotros vamos vamos pensando en cosas y se nos ocurren cosas. Hay que participar. Bueno, aquí ustedes ven en esta gráfica, hay que participar a otra gente. O sea, no se trata solo de que estoy yo solo pensando. Llega un momento donde yo necesito participar a otras personas, ¿verdad? Entonces esas personas me van a asesorar, me van a dar ideas, me van a dar, como dicen, volados sobre diferentes aspectos y tenemos entonces una interacción o un intercambio con las diferentes partes, con las diferentes personas que nos pueden ayudar. Luego viene el análisis FODA, casi en forma simultánea. Ustedes saben que un análisis FODA es un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Así se llama el famoso análisis FODA. Bueno, es precisamente ver en qué soy fuerte yo, cuáles son las oportunidades, qué debilidades tengo y qué amenazas pueden haber, ¿verdad? Ahora muchas veces, como les decía, las amenazas se pueden ver como oportunidades, ¿verdad? Por eso es que a veces eso es relativo. Por ejemplo, ahora que vino el tema de la pospandemia, pensábamos, bueno, que eso es una amenaza. Ciertamente, bueno, es una amenaza para muchos, pero también es una oportunidad para otros. O lo que es lo mismo, yo puedo tratar de transformar una amenaza en una oportunidad, ¿verdad? Entonces yo no vería, vamos a ver, inclusive hay gente que llegó a perder el empleo en estas fechas posteriores, después de la pandemia, con el tema del teletrabajo, con el tema el cierre de las empresas, que desafortunadamente, bueno, siempre se va a dar. Yo lo que les digo a la gente es, o sea, está bien, eso es una amenaza en un primer momento, pero tenemos que verlo como una oportunidad para crecer y para cambiar. Y también una palabra que me gusta mucho, evolucionar. ¿Evolucionar en qué sentido? Bueno, en mejorar. Mejorar, cambiar las cosas y ver las cosas de una manera diferente, pero siempre pensando en forma positiva. ¿Ok? Después de esa lluvia de ideas y ese análisis FODA, llegamos a darle forma, ¿vale? Darle forma ya significa un proyecto o un anteproyecto. Alguna gente le habla anteproyecto, yo hablo de proyecto, que en realidad es ponerlo en papel, ¿verdad? Cuando hablo en papel significa escribirlo, documentarlo, integrar ahí todos los diferentes elementos, ¿verdad? Los objetivos, la estrategia, un plan de acción, un cronograma, o sea, una serie de elementos que yo tengo que aterrizarlos en un documento para poder iniciar el proyecto, ¿verdad? Porque ya el proyecto en sí mismo es un punto de arranque, para continuar.